grabar. Bien, repasando para su examen final, ¿no? Posiblemente, como estaba diciendo, ¿no? Entre derivadas direccionales. Entonces, pues, estudiaremos un poquito de lo que es derivadas direccionales. Les he pasado exámenes pasados al grupo de WhatsApp, pero pues en los exámenes pasados no hay ejercicios de derivada direccional, ¿no? Entonces, qué raro, como les vuelvo a decir, ¿no? Pero pues fácil. Bien, para derivada direccional, lo único, bueno, lo primero que nos va a dar es una función, ¿no es cierto? Entonces, pues anótense, ¿no es cierto? Así, si quieren hacerse un formulario, entonces pues háganse un formulario, ¿no? Y primero se notan paso uno, bueno, ni siquiera es necesario ver la función, simplemente lo primero es que hay que identificar, digamos, los datos, digamos, ¿no? Más o menos hacerse un grafiquito, a ver, lo voy a hacer con color blanco, taparemos esta parte de aquí, a ver, ahí digo, ¿no? Bien, sobre eso vamos a dibujar. Bien, entonces lo primero, digamos, ¿no? Para que sea un formulario, ver la función, ya eso en su mente. Después, los datos, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice, ¿no? La derivada direccional de la función, entonces pues, nos agarramos la función, ¿no? Tenemos que conocer la función f de x, y. Esto puede ser de tres variables y demás, ¿no? Pero pues aquí está con dos variables, no hay problema. Si fuese de tres variables, pues le ponemos, ¿no? F de x, y, z, y ya está, ¿no? Pero en este caso solamente es de dos variables, entonces puede ser f de x, y. Esto puede ser cualquier función, ¿no? Puede ser como esta, logaritmo natural de la raíz cúbica de todo, nomás, ¿no? O puede ser, si no, la arcotangente, o puede ser el logaritmo del arcotangente, por cualquier función, ¿no es cierto? Pues lo primero es identificar esta función. Bien. Luego, identificar el punto que pertenezca a la función, ¿no? A ver, nos dice la derivada direccional de la función en el punto P, ¿no? Entonces, este punto P, bien, entonces lo primero tenemos que saber la función, luego el punto P, ¿no? El punto P va a tener coordenadas eh, P en X, digamos, ¿no? O si no, podemos ponerlo X, X1, digamos, ¿no? X1 y coordenada en Y1, ¿no? Entonces, pues este punto P tenemos que ubicarnos, ¿no? Bueno, y no necesariamente graficar ni nada, pero pues este punto tiene que pertenecer a esta función f, ¿ya? Miren, en este caso, este punto debe pertenecer a esta función f, ¿no? Debe, bueno, obviamente sí o sí va a pertenecer, ¿no? Porque si reemplazamos aquí 2 y reemplazamos uno debe pertenecer, mejor dicho, al dominio de la función f, ¿ya? Entonces, pues a ver si nosotros este puntito P lo reemplazamos en la función f. Esto simplemente es para verificar, no es algo que entre a la solución del problema. Entonces, pues nosotros nos calculamos, ¿no? Logaritmo, a ver, aquí, este logaritmo es lo mismo que logaritmo natural. Bueno, a ver, está de color negro, lo haremos aquí. Este logaritmo es lo mismo que el logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 3y cuadrado. Todo esto a la un tercio, ¿no es cierto? Esto es pues por la raíz cúbica. Entonces, este un tercio, como es logaritmo, este un tercio puede pasar a multiplicar. Entonces, pues en vez de escribir un tercio ahí, lo escribo aquí abajo. Listo, tengo un tercio y logaritmo de algo, ¿no? Entonces, ¿y cuál va a ser el dominio de esta función logarítmica? Pues el dominio de esto van a ser todos los valores de aquí mayores que cero, ¿no? Mayores que cero. Eh, entonces tenemos que poner, ¿no? Que 5x al cuadrado menos 3y cuadrado tiene que ser mayor que cero, ¿no? Y pues de aquí nos despejamos. Y cuadrado, 3y cuadrado, ¿no? 3y cuadrado tiene que ser menor, ¿no es cierto? Multiplicando miembro a miembro por menos uno, que 5x al cuadrado. Y listo, esto es una recta un poquito diferente, ¿no? Entonces, pues, habría que analizar, ¿no? Habría que analizar porque esto es el valor absoluto positivo y negativo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A ver, es una recta. A ver, aquí tengamos el eje Y, digo, ¿no? Aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X. Entonces, pues esta ecuación son dos rectas en realidad, ¿no? Una recta más o menos así, que pasan por el origen, y una recta así, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos será, pues, esto de aquí arriba, esto de aquí? ¿Cuál de eso verificará en nuestra ecuación, ¿no? Entonces, pues, a ver, podemos hacerlo, ¿no? Para repasar la parte de dominios, a ver, de aquí nos podemos agarrar un puntito, este que sea el punto 1, 0, ¿no? Este es el punto 1, 0, 1 en X, 0 en Y. Entonces, siempre en la ecuación original, ¿no? Entonces, a ver, X vale 1, Y vale 0, entonces como es 5 por 1, 5 siempre va a ser mayor que 0. Entonces, pues esta parte sí pertenece al dominio de la función. Esto del dominio estamos haciendo para recordar nomás, por si acaso, ¿no? Bien, y luego, aquí arriba, eh, Y vale 1 y X vale 0. X vale 0, este va a ser 0. Aquí nos va a quedar menos 3 mayor que 0, eso es falso, ¿no? Entonces, pues esto no pertenece al dominio.
Bien, y seguramente aquí sí se va a cumplir. Aquí es x vale menos uno. Entonces, y z, perdón, y vale cero. Entonces, se va a hacer cero. Aquí va a ser 5 por menos uno al cuadrado. Sigue siendo 5 mayor que cero. Perfecto, se verifica. Entonces, pues, esto también pertenece al dominio. Y esto aquí abajo, x vale cero y es negativo, pero igual aquí se va a quedar negativo nomás. Entonces, esto no es mayor que cero, ¿no? Entonces, pues, esto sería el dominio de esta función logarítmica, ¿no? Entonces, siempre podemos verificar graficándonos en el GeoGebra, ¿no? Entonces, esta parte del dominio simplemente para practicar, ¿no? Porque pues no es parte de la solución ni nada, pero pues para practicar un poquito, ¿no? ¿Y por qué hemos hallado el logaritmo? Pues porque este punto P tiene que pertenecer, perdón, ¿por qué hemos hallado el dominio? Porque este punto P tiene que pertenecer al dominio de la función, ¿no? Entonces, pues bueno, tendríamos que graficarnos el punto 2 en X, ¿no es cierto? Más o menos ahí, y menos uno en Y, entonces menos uno en Y más o menos aquí, ¿no? Entonces, pues ese puntito por aquí más o menos va a estar, ¿no? Por ahí, entonces, pues miren, sí pertenece al dominio de la función, ¿no? Entonces, pues siempre podemos verificar con GeoGebra, ¿no? Entonces, ustedes esta función de dos variables se pueden graficar en GeoGebra. A ver, va a ser un momento para practicar, ¿no? Esto es lo mismo que el logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 3y al cuadrado a la un tercio, ¿no? A la un tercio. Todo esto, vamos a borrar esto, todo esto a la un tercio. Bien, y perfectamente, ¿no? Efectivamente, sí se verifica graficando en el GeoGebra. No, ahorita no lo estoy compartiendo, pero pues solamente estoy verificando así para no equivocarme y estar comenzando todo mal el ejercicio, ¿no? Entonces, pues, solamente por si acaso. Bien, entonces ese punto P tiene que pertenecer al dominio de esa función, ¿no? Eso simplemente es para verificar, ¿no? Simplemente para verificar, porque si no perteneciese al dominio, pues esto nos daría números imaginarios, números complejos y demás, ¿no? Entonces, pues simplemente para verificar. Entonces, hasta aquí hemos practicado, ¿no? Practicado hallar el dominio de una función y nada más, ¿no? Simplemente para practicar aquí, por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí tal vez hubiese dudas, preguntas, díganme nomás. Pero bueno, simplemente hemos analizado que P debe pertenecer al dominio de esta función, ¿ya? Bueno, entonces, lo primero que se hace, ¿no? Al ver la función f de x, ver la función P. Hasta ahí, ¿no? Paso uno, paso dos, ver la función P. Luego, ver el punto P y en qué dirección. O sea, ¿en qué dirección vamos a calcular la derivada direccional? O sea, aquí nos dice, ya el ejercicio nos va a dar la dirección, nos dice en la dirección del vector PQ, ¿no? Entonces, y el punto Q, porque miren, este es un vector localizado, ¿no? Este es el vector localizado cuyo punto final es el Q y punto inicial es el P. Entonces el punto Q también tendríamos que conocer y aquí nos da, miren aquí el problema nos da el punto Q y listo, ¿no? Y además calcular la derivada direccional de F máxima y mínima. Entonces, a ver, pues haremos esto y nos haremos un formulario en línea. Un poquito de paciencia, por favor. Vamos a utilizar esto. Ahí, taparemos todo esto. Entonces, formulario para derivadas direccionales, digamos, ¿no? Entonces, primero, ver la función f de x, y. Esto puede ser f de x, y, z y demás. Ver un punto p que pertenezca a la función, bueno, que pertenezca al dominio de la función de f. Obviamente en el ejercicio ya nos va a dar pues este punto P que pertenezca al dominio de la función, porque si no pertenece al dominio de la función, pues no se va a poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces pues simplemente lo más importante es identificar este punto P. Luego hay que identificar un punto Q. Y sobre este punto Q hay que ver en qué dirección. En la dirección QP no podría ser, ¿no? Tiene que ser en la dirección PQ, porque el punto P pertenece a la función. Entonces, en la dirección PQ, hallar el vector PQ, ¿no? Ese sería el paso 2, hallar el vector PQ. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con coordenadas, ¿no? Punto final, punto Q, en su forma de vector, menos el punto inicial, punto P, también en su forma de vector. Las restas de vectores nos va a botar otro vector, ¿no es cierto? Y pues bueno, y les digo en forma de vector, es lo mismo, igual está en su forma de punto, ¿no? ¿Qué tal si el punto P, como aquí tiene sus coordenadas 2, menos 1, si yo quiero el punto P vector, va a ser lo mismo. Algunos libros cambian la notación y le ponen así, 2, menos 1, así como si fuese un poquito mayor y menor, ¿no? Pero pues igual es lo mismo, ¿no? Igual si lo escribo así, está en su forma de vector. Entonces lo que tengo que hacer es hallar el vector PQ. Listo. Como paso 2, pues tendría que hallar el vector unitario de PQ. El vector unitario de PQ, siempre trabajamos con vectores unitarios, va a ser lo mismo que el vector PQ sobre el módulo del vector PQ, ¿no? El vector sobre su módulo. Y ya está. Realizando esta operación ya puedo obtener el vector unitario. Luego de eso, para la fórmula, ¿no? No estamos construyendo los pedazos de la fórmula. Luego del vector unitario, pues yo necesito el gradiente de la función f. El gradiente
de la función f. Y listo. Entonces, con el gradiente, pues la derivada direccional, finalmente aquí está la formulita, ¿no? Aquí abajo, la derivada direccional de la función f en dirección de u es pues el producto escalar del gradiente de la función escalarmente el vector unitario u. Y listo, esto pues como es un producto escalar, este gradiente de la función nos tiene que botar igual un vector. Y tiene sentido porque el gradiente pues es lo mismo que la derivada de la función con respecto de x en y más la derivada de la función con respecto de y en j. Y sería, ¿no? Tendríamos que seguir y poner más la derivada de la función con respecto de z en k. Pero pues no podemos derivar esta función con respecto de z porque no tiene variable z, ¿no? Entonces pues solo tiene variables x y y. Entonces pues derivamos con respecto de x y con respecto de y. Y nada más, ¿no? Entonces este es el gradiente de la función. Conocemos el vector unitario, realizamos el producto escalar. Claro, este es un vector y este también es un vector, pues es el producto escalar de dos vectores y ya está, ¿no? Entonces pues con esto ya tenemos la derivada direccional de la función en la dirección de u que nos pide. Bien, y si yo quisiese la derivada direccional máxima, a ver un momento, vamos a seleccionar esto hacia abajo. Si yo quisiese la derivada direccional máxima, pues así se escribe. La derivada direccional máxima de la función f es lo mismo que el módulo de la gradiente de la función. Y si yo quiero la derivada direccional mínima, pues me escribo, ¿no? La derivada direccional mínima es lo mismo, bueno, de la función f es lo mismo que negativo el módulo de la gradiente de la función. Y listo, ya está. Si quiero el máximo va a ser positivo, si quiero el mínimo va a ser negativo. Y ya está. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, esto pueden hacerse como formulario para, si es que fuese el caso de que les meta un ejercicio de derivada direccional a su práctica, ¿no? Entonces, aquí podemos poner pausa el video. Bien, algo para no olvidarse, esta gradiente de aquí, miren, son las derivadas parciales de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y, pero las derivadas parciales nos va a botar con letras igual, ¿no? Con letras, con x, con y, pero pues esas letras tenemos que evaluarlo en el punto P, ¿no es cierto? Y el punto P tiene sus coordenadas, en este caso era 2, menos 1, entonces cuando veamos x lo ponemos 2 y cuando veamos y lo ponemos menos 1, ¿no? Y pues eso es evaluar la función, ¿no es cierto? Eso es pues bastante fácil. Entonces, esta gradiente tiene que estar evaluado en el punto P y recién hacer el producto escalar, porque si tratamos de hacer el producto escalar así nomás, pues aquí vamos a tener letras X y S y demás, y pues no vamos a poder hallar la derivada direccional. Nos dice derivada direccional de la función, además nos dice en el punto P, y por eso pues lo evaluamos en el punto P. ¿Ya? Entonces, ese paso más, no se olviden. Hasta aquí. Bien, ya tenemos formulario para derivada direccional, ¿no es cierto? Derivada direccional máxima, mínima. Ahora, para ecuaciones de primero. A ver, aquí, ¿qué nos pide primero? Plano tangente. Entonces, pues, para plano tangente. Aquí nos pondremos, no, si es que queremos un plano tangente, ¿no? Un plano tangente. Bien, para plano tangente y recta normal, miren, en los planos sabíamos que lo caracteriza a los planos son pues su vector normal, ¿no es cierto? Todos los planos tienen un vector normal. Y en las rectas lo que lo caracteriza son su vector direccional, ¿no es cierto? Toditos tienen un vector direccional. Entonces, pues lo mismo, tenemos que hallar un vector que funcione como vector normal para el plano y como vector direccional para la recta. Entonces, aquí estamos, ¿no? Miren, podemos aprovechar este gráfico. Entonces, ¿qué tal si yo tengo una superficie, ¿no es cierto? Una superficie así, en el espacio, ¿no? En el espacio. Entonces, esta superficie va a tener una determinada ecuación, f de x. Bueno, esta puede tener, puede estar expresada en forma implícita o en forma explícita. Miren aquí, esto está expresado, esta función de aquí está expresada en forma implícita. No, el z no está despejado. Pero si yo de aquí me despejo el z pues me despejo y va a estar lo mismo que el arco tangente de y sobre x, ¿no es cierto? Ahora sí está en forma implícita, perdón, explícita. Entonces, puede estar expresada de cualquiera de las dos maneras. Pero yo les recomiendo que esté expresado en forma implícita, ¿ya? Entonces, una función en forma implícita sabemos que nosotros lo denotamos con la letra F mayúscula de implícita, ¿no es cierto? Y va a estar en función de X, Y y Z, tres variables, pero Z depende de X, Y. Nos vamos a olvidar de eso, ¿ya? Nos vamos a olvidar de eso. Y esta función implícita igualada a cero. Así directamente ya nos da así aquí el problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar una función con letras X, Y Z, con letras directo, así, X, Y Z, igualada a cero. Aquí el problema ya nos da así, ¿no? Ya nos da así el problema. Entonces, pues bueno,
Nos buscamos esto. Entonces, esta superficie en el espacio es esa función implícita, ¿ya? Es esa f. Y listo. Y también nos tiene que dar el problema en un punto, ¿ya? Si el plano tangente de esta superficie en un punto. Entonces, ¿qué tal si ese punto fuese este punto P? Entonces, el problema también nos tiene que dar este punto P, ¿ya? Este punto P. ¿Qué tal si el punto P solamente nos diese 1 y 2 coordenadas? ¿Cómo hallaríamos la tercera coordenada? ¿No? ¿Cómo hallaríamos la tercera coordenada? Aquí otra vez, más 5. Bueno, si solamente nos diese 2 puntos, bueno, 2 coordenadas, este punto P, y nos falte la tercera coordenada, pues podemos calcularlo, porque nosotros conocemos también la función z. De aquí, ¿qué tal si nos despejamos z? Bueno, eso siempre se va a poder calcular, siempre y cuando z se pueda despejar. Si z no se puede despejar, nos tiene que dar siempre el primer, bueno, la tercera coordenada, ¿ya? Pero si z se puede despejar, se puede calcular. Miren, z es lo mismo que la arcotangente de y sobre x, ¿no es cierto? Pero y vale, en este punto vale 1 y x vale 1. Entonces es lo mismo que el arcotangente de 1. Y sabemos que el arcotangente de 1 es 45 grados. Pero nosotros queremos en número. 45 grados en número es lo mismo que pi cuartos, ¿no es cierto? Ah, entonces pues de ahí viene este pi cuartos, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer, si es que solamente nos dice 2 coordenadas. Y la tercera coordenada, si se puede despejar el z, pues se puede calcular. Si no se puede despejar el z, pues ya tendría que darnos sí o sí la tercera coordenada, ¿no? Entonces, hasta aquí pausa el video.